Bien, a ver chicos, ¿cuál es la primera causa de amenorrea secundaria en una paciente en edad reproductiva y sexualmente activa? Entonces, esa pregunta está regalada. Amenorrea secundaria, siempre embarazo. La D. Paciente de 25, una gesta que su último parto fue hace un año, utiliza método del ritmo, tiene régimen catamenial regular, cólicos que calman con AINES y cefalea de relativa frecuencia que cede con paracetamol. Si has leído todo esto, te das cuenta que no te dice nada la pregunta. Acude por no haber menstruado 6 semanas. ¿Cuál es lo que más probable ocurra? Entonces, si está usando método del ritmo y no menstrua 6 semanas, ¿qué? Embarazo, profe. Claro. Tanto floro para un embarazo. ¿Ya? Bien. Paciente de sexo femenino de 17 años consulta porque no regla. Ojo, si no regla a los 17 años, entonces debe ser una amenorrea primaria, ¿no? Pasado los 15 años, con caracteres sexuales secundarios, es amenorrea primaria, y pasado los 13 años, sin caracteres sexuales secundarios, es amenorrea primaria. Talla baja, mamas subdesarrolladas, cuello corto, debe ser un Turner, ¿no? Al ojo se saca Turner, la clave es la B. Rokitansky-Kusterhauser es agenesia del Müller. Down es trisomía 21, no va, hermafroditismo masculino o femenino, en este caso no iría. Klinefelter es en varones, así que está súper fácil la clave. Pero voy a repasarles la teoría de cómo diagnosticar el algoritmo para amenorrea primaria. ¿Ya? Vamos a ver a nuestra pantalla. Bien, en este esquema rápidamente vamos a recordar cómo es el algoritmo de la amenorrea primaria. Entonces, amenorrea primaria es toda mujer que a los 13 años no regla sin caracteres sexuales o toda mujer que a los 15 años con caracteres sexuales no regla. Entonces, por eso la primera pregunta que te haces es, ¿tiene infantilismo sexual? O sea, ¿no tiene caracteres sexuales secundarios desarrollados? ¿Es una niña? Sí, entonces a los 13 años la diagnostico de amenorrea primaria. No, doctor, sí tiene caracteres sexuales secundarios. Tiene mamas desarrolladas, tiene caderas, tiene un poco de vello. Entonces eso es amenorrea primaria recién a los 15 años. Entonces supongamos que es una niña fenotípicamente, ¿no es cierto?, sin caracteres sexuales, amenorrea primaria a los 13 años, le dosamos FSH. Si está alta, más de 40, es un problema del ovario. Probablemente Turner o disgenesia gonadal pura. Si está baja o normal, baja es menos de 2, entonces el problema es central. Puede ser retardo constitutivo del crecimiento y desarrollo, o puede ser un tumor o algún problema hipotálamo hipoficiario. ¿Ya? O también Kalman, ¿no? Muy bien. En cambio, si tiene caracteres sexuales secundarios, el problema no son las hormonas. Si tiene caracteres sexuales secundarios, el problema no son las hormonas. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Por qué no regla? Por el canal. Entonces, hay que hacerle una ecografía. Si en la ecografía le encontramos útero, es porque el útero está bien, solo que está bloqueado. Debe haber un himen imperforado, un tabique vaginal. Pero si no le encontramos útero, entonces tú dices que no ha desarrollado útero. Entonces puede ser una mujer sin útero. Un síndrome de Rokitansky-Kusterhauser, que es la agenesia de Müller. ¿Sí o no? Ahora, alguien más perspicaz me dice, doctor, ¿y si nunca fue mujer? ¿Cómo? Fue un hombre que se parecía a mujer. Entonces, eso se llama pseudohermafroditismo masculino. Entonces, esta nunca fue chica. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no encontramos útero? Le hacemos cariotipo. Si el cariotipo es XX, es un Rokitansky-Kusterhauser, mujer sin útero. Y si el cariotipo es XY, es un Morris, que es un hombre que parece mujer porque sus receptores de testosterona están bloqueados o anormales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Volvemos al banco. Bien. A ver, continuamos. Paciente de 21 años que consulta por ausencia de menstruación, niega relaciones sexuales y al examen se evidencia presencia de caracteres sexuales secundarios, o sea, no es un problema hormonal, aparentemente, y hay una masa palpable. Mira, tenemos una masa palpable. Sus genitales externos aparentemente están normales y en la ecografía es una tumoración pélvica compatible con hematocolpos. Entonces hay una masa que es un hematocolpos, que quiere decir que hay un montón de sangre acumulado ahí. Esto probablemente sea un himen imperforado que no tenemos y lo que quedaría sería un tabique vaginal transversal. Tabique vaginal. No puede ser agenesia uterina porque hay sangre en la vagina, entonces debe haber útero.
No puede ser agenesia de vagina porque hay sangre en la vagina. Simplemente es un tabique transversal vaginal que no se permeabilizó. Entonces, la clave es la B. 18 años consulta porque no regla. ¿Qué diagnóstico es? Bueno, si hasta los 18 años no regla, eso es amenorrea primaria, pues, ¿no? Habíamos quedado más de 15 años con caracteres sexuales secundarios o más de 13 años sin caracteres sexuales, es amenorrea primaria, ¿no? Paciente de 28 con ciclos irregulares, desde los 13, es obesa, tiene hirsutismo y dentro de los estudios debemos considerar lo siguiente excepto. Entonces, mira, los criterios de Rotterdam, ¿se acuerdan? Para ovario poliquístico son, primero, anovulación crónica, que son los ciclos anovulatorios. Segundo, un hiperandrogenismo. Y tercero, una ecografía de ovario poliquístico. Entonces, si esta persona tiene ciclos irregulares, va a un criterio y me dice que tiene hirsutismo, va a 2 de 3, ya es SOP. Entonces, ¿qué se hace para el SOP? Se pide perfil hormonal, se dosa testosterona total y también testosterona libre, se hace ecografía para ver cómo están los ovarios y se dosa cortisol para descartar hiperplasia suprarrenal congénita, ¿correcto? Lo que no se pide es la tiroxina, eso no se pide, excepto, ¿ya? Bien, acá sí todos fallaron mal, chicos, ¿por qué? A ver, paciente de 24 que tomaba píldoras anticonceptivas por 3 años, al suspenderlas presenta sangrado, que es lo normal. Y posteriormente hace una amenorrea de 6 meses. ¿Cuál es el examen que debería realizar? Entonces, si tiene una amenorrea de 6 meses, esa es una amenorrea secundaria, ¿no? Porque ya había arreglado antes. ¿Cuál era el algoritmo que les enseñé? Primero, profe, era test de embarazo, beta-HCG, luego prolactina TSH y luego test de supresión de medroxi. Entonces, ¿dónde está la beta-HCG acá? Ecografía, profesor. No, no, aprende. ¿Por qué, profe? Porque el beta-HCG es el que causa amenorrea. Cuando haces una ecografía, puede que no encuentres el saco gestacional, pero sí hay tejido que produce beta-HCG. Cuando haces la ecografía, puede que encuentres saco gestacional muerto y no hay tejido que produce beta-HCG. O sea, la imagen no es diagnóstico hormonal. La imagen no es diagnóstico hormonal, ahí te cogieron. Entonces, la clave correcta era lo que sigue, pues, prolactina y TSH. Bien, paciente de 25, antecedente de 2 abortos provocados, tiene endometritis después de otro aborto y tiene amenorrea de hace un año. Ya pues, tantos abortos, ¿dónde es el problema? El problema está en el endometrio. Eso se llama las sinequias de Asherman. El síndrome de Asherman son unas sinequias que se pega el útero, ya sea por infecciones a repetición, por legrados o por traumatismos que no están infectados, pero también es por legrados. Entonces, ese es Asherman. El tratamiento es debridación por histeroscopio más colocación de T de cobre más terapia estrogénica. ¿Ya? Ese es Asherman. Muy bien. Niña que no menstrua presenta dolor abdominal cíclico. ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces, si no menstrua y le duele cada mes, probablemente sea un himen imperforado. ¿Por qué, profe? Porque la amenorrea con dolor cíclico y masa es la triada del himen imperforado. La D. ¿Ya? Turner no tiene por qué doler, esto no habría desarrollo genital, no tiene nada que ver con el dolor, esto menos, esto tampoco. Muy bien, acá no entiendo por qué han fallado. ¿Cuál es la anomalía del aparato genital femenino causada por el progreso caudal insuficiente del paramesonéfrico o de Müller? ¿Se acuerdan qué formaba Müller? Müller formaba las trompas de falopio, profe, ¿y qué más? Formaba el útero, el cérvix y el tercio superior de la cúpula vaginal. Entonces, ¿qué pasa si hay un progreso caudal insuficiente? ¿Qué pasa si no baja el Müller bien? Entonces, si no baja bien, va a haber clítoris, no tiene nada que ver. Vagina, un tabique, eso sería porque la placa vaginal, les dije, el seno urogenital por acá forma una placa que esta tiene que permeabilizarse. Entonces el tabique vaginal es por problema de la placa. Profe, agenesia vaginal tampoco, porque si el Müller no baja completo,
el seno urogenital le va a dar algo de vagina. Entonces no puede haber agenesia de vagina, porque solo se altera el Müller, no se altera el seno urogenital. Himen imperforado también es por el seno urogenital, que no permeabiliza. Entonces lo único que te queda es aplasia uterina, pues muchachos, porque si no baja el Müller, ¿cómo se va a formar útero? Claro, si no baja el Müller, ¿cómo se forma útero? Fácil y la regalaste. Muy bien, seguimos. Una mujer de 25 con 3 hijos, ciclo regular, se aplica medroxiprogesterona y hace 2 meses ya no regla. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, pues si tenía hijos reglaba antes y ahora ya no regla, debe ser una menorrea secundaria. ¿Cuál es el criterio para menorrea secundaria? 3 ciclos sin reglar cuando es una mujer regular o 6 meses sin reglar cuando es una mujer irregular. La clave es la B. Paciente sexo femenino de 19 años que consulta por amenorrea primaria. Al examen físico se evidencia agenesia de vagina y de útero. ¿Cuál es tu diagnóstico? Ya pues, entonces si hay amenorrea primaria y no tiene vagina ni útero, entonces puedes sospechar o un síndrome Rokitansky-Kusterhauser o un síndrome de Morris, ¿no es cierto? Morris sería un XY, que parece mujer pero es hombre, y Kusterhauser un XX, ¿ya? Porque dice que hay agenesia de vagina y de útero, entonces lo más probable es que sea eso, ¿ya? Bien. En el síndrome de Turner tenemos todo lo siguiente excepto, estas no pueden fallar. ¿El Turner tiene talla baja? Sí, profe, en el 100% de casos. ¿El Turner tiene ausencia de mamas? ¿Que no tiene mama una Turner? No, pues, tiene ausencia de desarrollo de mamas. O sea, tiene mamas infantiles, pero no es que no tiene mamas, eso no va. ¿Hay trastorno menstrual? Claro, profe, tiene amenorrea primaria. ¿Hay cúbito valgo? Claro, hay cúbito valgo, nevus pigmentario, hay tirium coli, hay hipertelorismo, hay coartación de aorta, riñón en herradura, pues un montón de cosas. Y obviamente que hay infertilidad, pues muchachos, claro. La clave es la B. Ausencia de mamas no. Hay mamas subdesarrolladas. Paciente de 18 con amenorrea, galactorrea y alteración olfatoria. Ojo ese combo, amenorrea y anosmia. ¿Qué es eso? Calman, profe. Y la galactorrea es porque también no se está produciendo dopamina de parte del túbulo infundibular para inhibir la hipófisis. Así que es un problema en la formación de centros neuronales del diencéfalo. Ese es el síndrome de Kalman. Para entender mejor, vámonos acá por favor a ver el desarrollo en la pantalla grande del núcleo arcuato. Vamos. Muy bien, miren acá este esquema, es muy bonito, ¿eh? Este es para que ustedes se orienten cómo es que se forma acá el núcleo arcuato productor de GNRH. Entonces, en el desarrollo embrionario se ha visto que estas células embrionarias de la placoda nasal, correcto, precursoras, o blastos de estas neuronas del núcleo arcuato, migran a través de los axones del bulbo olfatorio. Por lo tanto, esto está regulado por muchos genes, incluido el gen CAL1, el gen PROKR2, el gen FGFR1. ¿Ya? El más importante es el CAL1, el gen Kalman. Entonces, cuando un paciente tiene síndrome de Kalman, no tiene el CAL1. Entonces se bloquea el CAL1, se bloquean los demás y no se desarrolla correctamente el bulbo olfatorio, por ende no hay axones y si no hay axones nunca pueden migrar los blastos y no se desarrolla el núcleo arcuato y tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico central específico por deficiencia de GNRH. ¿Con qué? Con anosmia. Con anosmia. Síndrome de Kalman. Bien, volvemos al banco. Ya. Seguimos, falta poco ya. Paciente de 21 años sexualmente activa que acude por retraso menstrual. ¿Qué puede pasar? Embarazo, profe. Claro, un retraso en sexualmente activa, embarazo y se acabó. Facilito. 26 años con amenorrea de 10 meses, luego del legrado por retención de restos placentarios y endometritis. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, si tienes una amenorrea de 10 meses, esa es una amenorrea secundaria, ¿no? Asumiendo que la chica ya tuvo otras reglas porque tuvo restos placentarios. Luego de hacer legrados, hace endometritis. Entonces, ¿por qué sería esta amenorrea secundaria?
por un problema del canal. Algo ha ocurrido en el canal, por esos legrados. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El famoso síndrome de Asherman. Entonces, ¿cuál es el procedimiento adecuado para diagnosticar un Asherman? Tengo que ver las sinequias. Entonces tengo que hacer una histeroscopía diagnóstica para poder ver las sinequias. No le hago legrado, todavía no le pongo la T. Primero tengo que ver y debridar. No le doy estrógenos todavía, menos progesterona, ¿no? Porque la progesterona atrofia. Entonces el paso 1 es histeroscopía diagnóstica, el paso 2 es liberar las sinequias, el paso 3 DIU y el paso 4 terapia de estrógenos. ¿Ya?